Estamos hoy con Matías Feldman y Santiago Governori. Ambos son dramaturgos, directores, actores y tienen juntos una escuela de formación actoral desde el 2004, ¿no? Que se llama Club Defensores de Bravar, o Bravar, como lo conocemos quienes formamos parte. Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a intercambiar un poco. Les voy a hacer unas preguntas. En principio, quiero saber quiénes consideran que fueron sus maestras, sus maestros. Entiendo también que ustedes se conocieron durante la formación, ¿no? Sí. Y vienen trabajando juntos desde entonces. Creo que estaría bueno ver un poco ese recorrido. Yo me formé con Mauricio Cartún en dramaturgia, hice en su estudio, después hice la carrera de la EMAD cuando todavía estaba Mauricio, y como actor me formé principalmente con Mariana Oberstern, con Rafael Spregelburg, que ahí nos conocimos con Matías, y con Ricardo Bartiz. Sí, y yo también hice pero no mucho, con Cartoon y con Spregelburg. Y fue en ese curso con Rafael que luego yo había hecho ya un año, ¿no? ¿El primer año con él o dos? El primero, el tuyo más. Íbamos a cursos distintos, claro. Y Rafael nos hablaba del otro. Siempre. ¿Ah, sí? Claro, a mí me dijo un día, tenés que conocer a Matías Feldman. No. Y hubo, sí, una reunión porque íbamos a hacer, habíamos hecho, con mi curso habíamos hecho una obra que llamó Fractal, que lo hemos hecho en el Rojas, y después Rafa nos propuso a los dos cursos hacer Bizarra, ¿fue, no? Sí. Una especie de telenovela, pero teatro novela por capítulos en el Rojas, también una cosa alocada, inmensa. Y en esa primera reunión dijo, bueno, acá están, ustedes dos se tienen que conocer. Visionario. Y sí. Sí. Armó una empresa y lo recibió. 21 años, ¿cuánto? 21 años fue. 21 años trabajando juntos. Y ahí empezamos a trabajar. Bueno, vos empezaste a trabajar en una obra mía. Pasó algo loco, que es que además de que nos conocimos, nos llevamos bien, estrenamos nuestras primeras obras en el mismo lugar, en el Centro Cultural Rojas. Mismo año. Yo en la sala de abajo, Matías en la sala de arriba, y él estaba primero, yo después, y Matías necesitaba un extra en su obra, entonces yo me vestía, yo actuaba en mi propia obra, entonces me ponía el vestuario, subía, hacía la aparición en la obra de Matías, y bajaba y hacía mi obra. No, ¿pero eran en simultáneo? No, una a las 9 y otra a las 11. Claro. En mi obra siempre tenía que entrar alguien, yo tenía que conseguir a alguien todas las funciones que haga el bolo, porque era malísimo, era tipo, entraba, hola, ¿qué tal? Salía, bueno, gracias, chao. Eran como esas arbitrariedades y caprichos de cuando uno está empezando. Claro. Y había traído a alguna gente, pero después fue casi siempre él era el gran bolo. Gran bolo. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó hasta que formaron Bravar? En realidad empezamos a dar clases primero, alquilábamos salas en 2004, y 4 años después, como que queríamos alquilar un lugar chiquito, tipo un local. De hecho, le queríamos poner Stella Maris, porque viste que hay muchas panaderías, carnicerías que llaman Stella Maris, le íbamos a poner Stella Maris. Y buscábamos, de hecho, de esos que tengan como vidriera a la calle, buscábamos eso. Y veníamos caminando. Y un día Mati ve un cartel y dice, mira este lugar, dice 20 habitaciones, no sé qué, digo, nos van a matar con el precio. Dice, yo voy a llamar, esto es, lo valoro mucho porque yo no lo hubiese hecho, Mati es más de mandarse con esas cosas. Y era un alquiler que era caro pero pagable. O sea, otra época, ¿no? Hoy en día no lo podemos hacer ni ¿Cuánto era? 3.000 pesos. 3.000 pesos. 2004. Sí. No, sí, 2004. No, 2008. Y era bastante, ¿cómo llegamos a 3.000 pesos? Era un lugar que había estado tomado, ¿viste? Como, bueno, y lo fuimos a ver y nos mandamos. Sí, tiramos paredes abajo, empezamos a armar, lo pusimos mucho, nos dolía el cuerpo, ¿no? Había mal el cuerpo. Sí. Ese es el de la calle Bravar. El de Bravar. Entonces dijimos, ¿cómo le ponemos? Y fuimos re lúcidos. En la calle Bravar. Pero había algo de la idea del club, un poco también, no sé, inspirados en el esportivo. Sí, ¿no? en esa época además era muy difícil habilitar los lugares. No, imposible, no se imposible, y toda la gente, no voy a dar nombres por la duda, pero mucha gente como del ambiente nos decía no, sean clandestinos, justo había pasado Cromañón, unos fue un años momento antes, muy entonces, difícil eso. Claro, fue muy complejo, entonces estábamos como con cierta clandestinidad.
Ahora no puedo decir porque tenemos la papeleta de habilitación. De hecho, se formó la agrupación Escena, que fueron varios teatros como Bravar, que estaban en las mismas condiciones, que Artei no nos recibió, entonces decidimos... Artei no nos recibió, lo digo sin ningún problema. Todo bien, pero no y se formó la agrupación Escena. Claro. Y éramos 4 o 5 salas que empezamos a armar esa agrupación. Pues realmente no era posible habilitar porque teníamos la misma ley que tenía para habilitar el Gran Rex. Era lo mismo. Era un imposible, había pasado lo de Cromañón, pero estaba muy, muy compleja la cosa y nos obligaban, digamos, la situación nos obligaba a ser clandestino. Entonces no hacíamos... Las publicidades de las obras no ponían la dirección, cómo se hacía... Perdón, por eso le pusimos club. Había algo de la imagen del club que te contenía de alguna manera. Defensores del Chaco. Y después quedó teatro, la verdad que es Teatro Bravar finalmente. Pero bueno, quedó... Por eso también siempre decimos, damos clases hace 21 años, pero Bravar está hace 15 o 16. No, del 2008. No, yo no puedo hacer. No, yo tampoco. ¿No hicimos los 15 años hace un año? ¿O? Sí, pero fue por la pandemia en realidad, los 17, 18 años. Ah, ok. Bueno, pero hay un desfasaje porque dimos primero clase en lugares, era la mitad de esto, las salitas. Y después fuimos a este otro lugar. Y ahí arrancó Bravar. Si tuviesen que hacer foco en algunas herramientas básicas que crean que Bravar da, tanto, no sé, en un perfil de actriz o actor, o cómo ustedes piensan los entrenamientos, digamos, hacer ahí como un punteo de algunas herramientas básicas que brinda la escuela. Específica, ahora vemos si lo decimos, ¿no? Pero sí, en líneas generales, nuestra idea siempre fue tratar de dar muchos elementos técnicos, muchas herramientas. No condenar sería la escuela a un tipo de lenguaje, a un tipo de herramientas que devenga en un tipo de lenguaje teatral, sino intentar que los estudiantes de Bravar sean artistas que puedan actuar cualquier tipo de lenguaje con distintas herramientas, que no queden casados con una. Que pasa muchas veces en muchas escuelas, son muy buenas, se desarrollan mucho hacia una línea, que después uno los ve actuar y dice, bueno, ese es de tal escuela. Y después lo ves en otra obra y dices, lo seguís identificando. La idea es que Bravar no lo identifiques por eso, sino por decir, mira, este es bravariense porque puede actuar cualquier cosa, digamos. Es un poco nuestra... Sí, creo que con los años igual se armó como una especie de tendencia también a cierta cosa no solemne, como divertida, como un poco ligada al humor. Pero insistimos mucho, sobre todo en los últimos años, un poco lo que dijo Matías, no casarse con una línea. Y ya cuando tenemos alumnos que están hace mucho tiempo, decís, che, esto ya lo hiciste varios años seguidos, anda realmente algo que te cueste, que te genere un nuevo matiz, una nueva herramienta para tu actuación. Y estamos haciendo, por ejemplo, escenas estos últimos años como muy serias, cosas que quizás no haríamos nosotros, y las mostramos. Además de las muestras tenemos un ciclo que se llama El Potrero, donde los chicos muestran todos los viernes las escenas que hicieron años anteriores. Y hay escenas, o sea, la gente va claramente a pasarla bien y reírse, y estamos haciendo escenas donde la gente se queda callada como diciendo, ¿qué pasó acá? Sin embargo, lo bancamos. De hecho, los chicos nos dicen, che, ¿da para hacer esta escena? Que es más, sí, claro que da. Y funciona muy bien, y nada, estamos como que hacemos mucho foco en eso, ¿viste? Como en no quedarse con una única manera de hacer las cosas. Sí, y dar mucha herramienta también para producción escénica. Es decir, realmente Bravar es una usina. Si hacemos un cálculo de cuántas escenas salen por año, son como 80, ponele. Claro. Entonces esas van a ciclos, devienen en obras, algunas mejores, otras, pero no importa. Pero digo, es como damos herramientas para que ocurra algo que es muy de tradición porteña, que es esto de juntarse entre amigos o colegas y armar una obra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas para poder hacerlo? Y también profundizamos mucho con esta idea vuelvo a la idea del elemento técnico, de pensar a la actuación, pensar el instrumento, pensar cuáles son las cuerdas que uno puede como tocar, probar, casi como también en situaciones como de laboratorio, condiciones de laboratorio, ¿no? Como que después eso, a la hora de actuar, no se usa así, pero lo tenés ejercitado, ciertos aspectos de la actuación que generalmente no están sueltos, digamos, no están aislados, y es como ir a un gimnasio, como desarrollar un músculo para después usarlo como
como puedas, ¿no? Como quieras. Yo me acuerdo que cuando entrené ahí con ustedes, una de las cosas que más me flashó fue esto como de medio de desmitificar la idea de que actuar es como si fuese, no sé, requiere una preparación larga, Sagrado. solemne, Sí. como algo sagrado, ahí que además es como muy abstracto, ¿no? Queda como algo muy inefable. Me acuerdo que ustedes decían mucho que más bien es como entrenar el switch de poder acceder a la actuación de una manera mucho más directa. Sí, también tiene que ver con nuestra formación. Justo nos formamos Claro. con gente que es muy de mandarte a la cancha. ¿Viste? Como... No pensar, probar. No, sí, poner el cuerpo y... No sé, Bartís decía algo como, no hace falta acordarme del olor del puchero de mi abuela para emocionarme. Ya lo viviste, eso ya lo tenés. Como andá y hacelo, ¿entendés? Como algo más y Spregelburg, ni hablar. Y siempre todos personas que te alientan mucho a hacer, ¿viste? A jugar, a generarte tu espacio de actuación. Igual yo, ya, quizás porque estoy más viejo, pero ya creo en todas las técnicas, como no me opongo a nada, si te sirve, buenísimo, aunque yo no lo haga, ¿viste? Como, me acuerdo que nosotros hacíamos un ciclo que se llama Sketches Solemnes, una especie de recreo para actores, como decíamos lo que se nos cantaba. Y a veces venían actores invitados y me acuerdo, era una pavada total, entrábamos borrachos a escena, hacíamos cualquier cosa. No. Y me acuerdo que algunos invitados venían, ¿viste? Y de golpe teníamos un camarín grande como esto, donde estábamos todos ahí. Y algunos, ¿viste? No sé, me acuerdo un día que entré y vi una chica haciendo la silla, el ejercicio de la silla de Stanislavski, y lloraba, y yo decía, hace un sketch que es una pavada ahora, y sin embargo, ¿viste? Me pareció raro, y digo, bueno, qué sé yo, si le sirve, claro. Genial. Preparándose. Como un contraste, creo que Bravar es un poco más brutal en ese sentido, aunque sí somos muy exigentes. Esto lo aclaramos siempre como, bueno, vos lo viviste, tenemos algo lúdico, divertido, pero después es muy profesional el trabajo, como queremos que, sobre todo los cursos que damos nosotros, que es para gente que tiene experiencia, que son avanzados, porque la escuela también tiene iniciación e intermedio, pero no las damos nosotros las clases, es muy exigente. ¿Viste? Como tiene también, nos divertimos, pero también una exigencia bastante profesional. Sí, lo que decía Mati del gimnasio es re claro, es como muy al palo, muy arriba, como toda la primer parte del año es ahí, bien arriba, poner el cuerpo, ¿viste? Sí, y entrar a la actuación de muchos lados, ¿no? Como no, eso para mí es re importante. Y pensarlo, no entrar en la zona de me gusta o no me gusta, sino funciona o no funciona. Si técnicamente lo estás logrando o no lo estás logrando. No hay ahí dudas, ¿no? Como, pero no sé si querías algo más específico. Nosotros, no sé, tratamos de generar... No sé, tenemos muchos ejercicios. Sí, trabajamos mucho con la acumulación. Escribir un libro. Bajarlo, sí, forzamos mucho los límites de cada persona, ¿viste? Como de desestabilizar de alguna manera lo que uno trae y decir, che, mirá, si sacás todo lo que vos ya crees de vos mismo como actriz o como actor y no sabes realmente para dónde vas, ¿qué pasa? ¿Entendés? Como llevarte al límite, como ponerte en jaque, ponerte en duda. Para mí es también como atentar ese lugar de comodidad o esa especie de, yo a veces lo llamo como organizador por default, por defecto, que a veces se trae a la hora de actuar, que es como, no sé, por ejemplo, hay alguien que actúa y se le empieza a subir los hombros y vos, no sé, le bajás los hombros y se le va. Como deja de actuar. No, seguí actuando, te bajo. Como que hay algún tipo de organizador que es muy complejo, sobre todo el que es el que es inconsciente, que es estructural en cualquier actor o actriz, que es de una complejidad enorme. Es decir, el instrumento actoral es el instrumento más complejo de todas las artes, pero por lejos. Porque tenés no solo lo físico, tenés lo emocional, lo sensible, lo energético, lo que vivenciaste, lo social. Bueno, tenés lo que está pasando en el momento. Lo que está pasando, es decir, es realmente casi imposible de manejar a nivel de control, a nivel conciencia. Entonces lo que suele pasar es una tendencia a soltar eso. Como es tan complejo un instrumento, lo suelto y lo que hago es me lanzo a ver qué me sale. Y en ese a ver qué me sale, siempre hay procedimiento, eso es como una ley general, es como siempre hay un procedimiento, sea inconsciente o no. Y cuando no está consciente, cuando no hay algún tipo de operación, que es lo que hacemos en Bravar fuertemente justamente para ponerle la traba a ese organizador inconsciente, ese organizador
es como un condicionamiento muy, muy complejo, está ahí dando vueltas siempre y genera lo que yo llamo como una huella, ¿viste? Como en el camino de tierra que vas, siempre digo, esta metáfora me sirve mucho, vas haciendo huella y ahí vas, pero después salir de la huella es muy difícil. Entonces se va armando como un circuito en la actuación, que es esto que te digo del instrumento, ¿no? Como circuito energético, emotivo, físico, reflexivo, donde la gente suele proponer siempre parecido. Entonces le metemos la traba y una de las cosas que hacemos muy técnicamente es ver cuáles son las puntas de iceberg de ese complejo que es muy difícil, es imposible de aprender con H en el medio. Es imposible. Pero de pronto eso, aparecieron los hombritos, o apareció que siempre nombras tal cosa, o parece que siempre liderás o te acercás demasiado, o te vas siempre... Bueno, entonces lo que hacemos muy simple es ver a cada quien cuál es esa punta de iceberg que nos está señalando ese organizador, ese complejo por defecto, y atentarlo. Y donde se atenta... ese circuito se tiene que acomodar por otro lado. Y ahí empiezan a aparecer nuevas cosas. Claro. No sé, por decirte algo más técnico. Quizás bien respondido. Estaba bueno que nombraron hace un rato Potrero. Me parece que estaría bueno charlar mejor de eso porque siento que es un valor que tiene la escuela en sí mismo. Potrero es un ciclo de escenas que está todos los viernes, de escenas cortas, que es pensado por y para los estudiantes de la escuela. Y eso es igual de importante que todas las herramientas del entrenamiento. Es igual de formador tener un espacio, no solo de producción de escenas, de esto, de poder llevarlas a otro ciclo, sino como también un espacio de la escuela para poder actuar en sí, con un público, digo, que pues si no a veces esa pata falta también y queda todo como en una cosa medio de la rosca de las herramientas y después hay que poder llevarlo a cabo. Sí, mira, hay muchos colegas que no, por ejemplo, no hacen muestras, no hacen escenas. A nosotros nos parece fundamental, igual cada uno que haga lo que quiera, obviamente, pero yo lo hablé con algunos colegas que me dicen, ¿pero qué hacen? ¿Muestran lo que hicieron durante el año? Sí, claramente sí. Y además hay algo como en la actuación que es una obviedad lo que voy a decir, pero se completa con la mirada del espectador. Entonces la gente que va a estudiar actuación quiere de alguna manera mostrarse. Sí. Entonces, además de alentarlos a generar su propio espacio de actuación, damos el espacio de actuación nosotros. Digo, justo tenemos la posibilidad de tener un espacio, entonces lo ofrecemos. Y es fundamental, y claramente hay algo de que se termina como de formar con la mirada del otro cuando lo mostrás. Y ni hablar el recorrido actoral de cada uno, ¿no? Como gente que quizás la primera vez que muestra una escena no funciona tanto y después con la segunda, la tercera función hay algo de eso que se acomoda, de alguna manera, digamos, como caen fichas de todas las cosas que le fuimos diciendo durante el año, damos una devolución a fin de año, entonces pasa mucho que cuando los chicos vuelven a hacer la escena, por ejemplo, un año después o 2 años después, un Potrero creció muchísimo porque ellos crecieron como personas y como actores. Entonces, sí, para nosotros es fundamental algo de ofrecer también el espacio para que se pueda mostrar. Sí, y además arma, bueno, esto que hablamos antes de entrar acá como de la comunidad. En Bravar se arman, y me emociona decirlo, se arman comunidades de grupos muy duraderos. Y de mucha, ¿no? y de producción, y todas las generaciones tienen esos grupos, sí, y se van haciendo también. Nosotros somos muy, no quería decir la palabra generoso porque suena, pero es como cuando desprendido, yo soy muy generoso, una palabra que era desprendido, como nosotros desde el primero grabar, ahora no tanto porque estamos en otra situación donde no podemos dejar las llaves así, pero un montón de nuestros alumnos tienen llaves del teatro. Era como un club. Claro, a nosotros lo que nos gusta es que los estudiantes sientan que es de ellos ese espacio. Entonces también, hoy por ejemplo, que para mí es la versión que más me gusta de Potrero, porque ya directamente nosotros casi no estamos ahí, estamos en decir, bueno, esta escena sí, esta no, claro, que yo, pero ya hay un grupo de trabajo que lo está haciendo ellos. A veces no vamos, que lo que sale ahí, no, y lo que se gana ahí se lo reparten los que lo hacen, los que lo producen, como esta cosa de la pertenencia. Y de hecho, bueno, el Potrero vino por el Potrero, por la idea de futbolística, de la formación. Siempre se dice que, ¿no? que los jugadores de fútbol argentinos tienen mucho potrero, que es donde te curtís, donde empezás a aprender
no solo cuál es la técnica, sino a jugar, a entender cómo es ese juego finalmente. Y ahí es donde para mí la formación ocurre, se amolda. Sí, paradójicamente el potrero también, que por eso también se valora a los jugadores argentinos, porque el potrero por lo general lo que tenía, que ahora lamentablemente acá en las zonas más urbanas medio que desaparecieron, pero la cancha no era una cancha regular, una cancha con problemas, ¿no? Como sin pasto, con pozo, piedras. Nosotros tenemos escenografía. Claro, y algo de esa incomodidad que también te forma mucho como artista, ¿viste? Decir, che, no tenés nada, pero mandate y resolvelo. Bueno, y eso también creo que define un poco también algo de lo bravariense. Fíjate que todas las escenas que salen de ahí, etcétera, son visualmente no pasa demasiado, la escenografía es la misma. Son horribles, la escenografía es la misma para todas las escenas, la misma silla, a veces son las sillas del propio, son de la platea, las luces son medio malas. Sí, pero lo que está diciendo ahí es, nosotros lo que damos es actuación, dramaturgia y la dirección. Es como, ahí está nuestro combo y no tanto en otro tipo de cuestiones. Son re interesantes también en la teatralidad, pero no es el fuerte de Bravar, digamos. Y una cosita que quería decir, que Potrero al principio, cuando lo creamos, que ya tiene muchos años Potrero también, era un ciclo para estudiantes de todas las escuelas. Nosotros invitábamos a todas las escuelas a participar. Venían de Catalán, de Vega, Andrea Garrote, tenían Capa. Escenas que necesitaban ser mostradas más, o pibes que querían salir a la cancha más, y se hacía así. Después devino en que sea solo de Bravar. También una cuestión de comodidad o de organización del ciclo. Pero ¿cuántos años tiene Potrero? Creo que fue en el 2010, me fue parece. Un En poquito 2008 sí, bueno. Creamos el Solemne, que el ciclo de sketch solemnes, que era más para nosotros, para actores ya formados, que en realidad fue accidental porque necesitábamos plata para armar. El primer Bravar tenía 2 salas. La primera estaba ya armada porque era un ambiente grande. Como un poquito más grande. Claro, como esto. Y necesitábamos armar una sala un poco más grande. No teníamos un peso. Teníamos que tirar paredes, poner unas vigas. Y ya no teníamos plata, no sabíamos dónde sacar. Inventamos ese ciclo que duró 20 años. Sí. O más, no. Sí, Muy bueno que no estamos sacando seguimos sin sacar la cuenta. Que ahora, bueno, no lo estamos haciendo hace unos años, pero nada, es un ciclo que queremos mucho y paradójicamente nos fue muy bien. Medio como ladrones de medio pelo, la de Woody Allen, que quieren robar un banco y se hacen millonarios con el local que arman. Paradójicamente nos fue muy bien con el ciclo. Y pasaba algo con ese ciclo, con los solemnes, que ahora esto no está activo. Eso tiene el teatro que es muy terrible, ¿no? Que tiene una memoria muy corta, porque el objeto artístico teatral no perdura, solo perdura el tiempo que se está haciendo, y las generaciones se van cambiando muy rápidamente y ya las nuevas generaciones no han visto nunca solemnes, obviamente. De hecho, unos alumnos que están haciendo un ciclo muy inspirado en los solemnes, nos hablan, otros alumnos que van a ver eso, nos hablan como de, no, fui a ver tal ciclo, es espectacular, no sé qué, nos decimos nosotros, venimos haciendo hace 20 y pico años y nunca se enteraron. Pero que digo, eso que muchos, supongo que todos están acá, no deben haber visto un solemne, había una conjunción muy interesante para mí de los 80 y los 90. Y esto fue en los 2000, fines de la primera década del 2000 que empezó, que sin darnos cuenta, ¿no? Pero había una dramaturgia muy, muy pensada, compleja, conectada con un tipo de proceso mucho más de varieté, claro, más de improvisación, más de sacadez del paracultural, etc. Entonces se armaba una conjunción súper interesante, porque había escenas, con mucho texto, sin ensayo, con grandes actores y actrices, y la mayoría muy borrachos. Por eso lo del paracultural, muy sacado, pero a su vez con mucha dramaturgia. Entonces se armaban escenas, realmente era espectacular lo que pasaba ahí, y había eso, en el 2000 había una conjunción, porque nosotros no somos de los 90, la nueva dramaturgia de los 90, el grupo Carajají, ¿no? Nosotros somos como discípulos de ellos. Entonces traemos esa dramaturgia. Pero también nos vino por otro lado esta cosa más sacada, improvisada de los 80, nos llegó también por otro lado. Y esa conjunción fue súper. Sí, pasaba loco también con el ciclo que
se hizo conocido en una época y como esto que digo que era una especie de recreo para actores, empezaron a llamarnos gente para actuar, tipo, no sé, actuó Mirta Busnelli, entonces que ya era directamente, listo, estoy actuando con Dios. Bueno, Ale Catalán actuó con nosotros, Lore Vega, vale, digo, un montón de gente, algunos famosos de la tele, que sí, a todos le decíamos que sí. Sí, fue muy lindo. Ojalá que en algún momento pueda volver. Ojalá. Pensaba, en nuestra profesión, ¿formarse es una etapa o es algo dinámico a lo que se puede ir y volver, o en algún momento te corres del rol de estudiante y te convertís en... Digo, ¿cómo dialogan esas instancias? La formación artística, diría, no solo actoral, es eterna. Yo tranquilamente, ahora no puedo por tiempo, pero me haría un curso con alguien sin ningún problema. Y nos pasa mucho, nos escribe gente también con mucha trayectoria que quiere entrenar. Me parece que es para siempre. De hecho, nos pasa mucho de gente que está, por ejemplo, 6, 7 años con nosotros, sí. O gente que estuvo mucho tiempo, se va a estudiar a otros lados o ya hace su carrera y después de muchos años vuelve a entrenar. No sé si hay un momento. Me parece que es natural. A veces nosotros mismos sugerimos, che, por un tiempo no vengas, o decanta solo eso. Sí, quizás ahí hay, ahora que pienso, como una diferencia entre la formación y el entrenamiento, ¿no? Como me da la sensación que hay quizás una etapa de formación donde hay conocimientos que no tenés y que vas como desarrollando, y luego como me parece que la actuación es muy parecido al deporte, ¿viste? Como si no entrenás o si no lo ejercés, eso se empieza a perder, empezás a perder, la técnica la tenés, pero empezás a perder como el movimiento fino que se necesita para que funcione eso. Entonces el entrenamiento o está dado porque estás actuando y no parás de actuar, o si no necesitas realmente de ese espacio de entrenamiento, que quizás no es necesariamente formativo para actores que ya tienen mucha trayectoria, mucha experiencia, pero sí es necesario pasarlo por el instrumento y por el cuerpo. También, bueno, pienso también en la música. Yo me formé en el piano, por ejemplo, y si no, ahora que no toco nunca, no puedo tocarlo. Claro. Ahora, si me vuelvo a entrenar, empieza a aparecer. Por eso como tiene que ver con eso de pasarlo por el cuerpo. Como esto del gimnasio. Sí, de vuelta a lo del gimnasio. Por eso muchos que han pasado por Bravar y que ya son para mí actores o actrices formadas, cada tanto dicen, qué ganas de ir a entrenar, qué ganas de ir a ponerme ahí en esos procedimientos de vuelta. De hecho, yo ya no actúo hace bastante, largué la actuación. Y, por ejemplo, doy los ejercicios, todo, y cuando estaba actuando más, me era más fácil dar el ejemplo. Claro. Hago un ejemplo, tal cosa. Hoy me hago el dolobu total con los ejemplos porque no podría, porque no lo estoy ejercitando. Claro. Es muy claro eso para mí. En esto que decían antes de que medio que una tiene que poder hacer todo, ¿no? Como algo de no casarse con una técnica, eso también en la formación lo pensaba, ¿no? Como quizás apuntar a una formación muy ecléctica sirve como algo de probar técnicas que se contradigan, que... Nosotros mismos tratamos de hacer eso en las clases, pero además alentamos a los chicos que puedan hacer 2 o 3 cursos a la vez. Claro. O sea, nos mandamos con colegas nuestros que algunos hacen cosas similares, otros no, nos parece medio fundamental eso. Y a veces, a mí me está pasando últimamente que a algunos chicos siento que les cae la ficha de cosas que le decimos nosotros, quizás con alguna, con alguna estética distinta, ¿no? Como decir, mirá, hay algo de esto que se lleva muy bien, marida muy bien con lo que damos nosotros y llega a un nivel de complejidad actoral que quizás acá no lo hubiese encontrado solo con las clases que damos. Claro. Sí, por eso sí, yo creo que ecléctico es la palabra, me parece. Sí, creo que nosotros por eso pensamos en esta idea de elemento técnico y no de lenguaje. Porque el elemento técnico de alguna forma es transversal al estilo. Por supuesto que hay algunos elementos técnicos de la actuación que son se inclinan más hacia cierto tipo de lenguajes y, no sé, pensás un estado y lo querés hacer de tal manera y bla, 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 quizás se asemeja a algo más realista. Pero ese mismo elemento técnico, si no hicieras una escena realista, también puede funcionar. Entonces, esta idea, de vuelta, como de la herramienta para que después sea utilizada en distintos lenguajes. Entonces,
sí, lo que hacemos es tratar de entrarle por todos los lados posibles a la actuación, desde algo que tengas que imaginarte, una situación dada, una historia, una cuestión más del relato, y también procedimientos que no tienen nada que ver con eso, son totalmente formales o puramente técnicos que devienen en una materia. Y sí tenemos algunos procedimientos, dijera como madre, que es la idea de esta... No lo inventamos nosotros, pero esta idea del accidente, de la aparición del accidente a través de un procedimiento, ¿no? Y de ahí empezar a entender qué hacer y cómo construir algo. Y ese accidente, que viene generalmente en estos terrenos de incomodidad, en estos atentados contra ese organizador por defecto, nada, se aparece de distintos lados, ¿viste? Como, es fantástico eso, cómo puede aparecer encarando la actuación desde todos los ángulos. Por eso es ecléctico, por eso trabajamos de todo. Se va apagando la crema, se quedó dormido. Narcolepsia. Muy domingo. Che, ¿piensan en cómo se transformará el teatro o cómo va a ser el teatro en el futuro? A veces me lo pregunto, con el avance de la tecnología, con lo veloz que va todo y nuestra profesión que requiere sí o sí de una presencialidad, como a veces pienso, ¿dónde se acomodará? Sí, yo creo, qué sé yo, es raro hablar del futuro porque encima va a quedar grabado esto. Claro. Mirá lo que dijo, de salame. No, creo que al contrario, yo creo que sobre todo después de la pandemia lo que pasó fue una especie de resurgimiento. La gente necesitaba ver a alguien en vivo diciéndole algo, ¿viste? Como, al contrario, me parece que se está volviendo, y lo hablamos mucho en las clases, como casi necesario el espectáculo en vivo, no solo el teatro. Bueno, el teatro es como dijo Mati, también es como el único arte que estás viendo a la persona ahí sin ningún tipo de elemento, ¿no? Ni pantalla, por ejemplo, iba a decir la música también en vivo, pero hay un instrumento, hay algo que intercede, digamos, entre una persona que lo está ejecutando y la persona que mira. En este caso hay alguien hablando o haciendo algo o bailando, lo que sea, y otra persona completando eso que hace el otro. Me parece que se volvió medio necesario, como leer libros, ¿entendés? Como algo como algo primitivo, pero que lo estamos necesitando mucho, porque si no, creo que la tecnología nos está aislando, nos está convirtiendo en seres. Nos cuesta mucho, por ejemplo, en las clases, algo que antes no nos pasaba, por ejemplo, con grupos, estabas vos, algo muy básico, como explicamos un ejercicio, no sé, agarrás el vaso de agua, tomás, lo dejás. Esa consigna, ¿no? Terminas de decirlo y los chicos te dicen, ¿cómo? Agarrás el vaso de agua, tomás, lo dejás. Ah, ¿pero agarro el vaso? Sí, agarrás y tomás. Y tomo el agua. Sí, chicos, ¿entendés? Algo de eso que no pasaba. O terminas de dar la consigna y te dicen, ay, perdón, me lo decís de nuevo, estaba pensando cualquier cosa. Como hay algo me parece que la cabeza está trabajando muy distinto y de hecho no tenemos ni idea de las consecuencias de esto. Me has acordado a Mad Men, viste que fumaban todo el tiempo, porque no había un conocimiento de que el cigarrillo te hacía mal. Y creo que nos va a pasar un poco eso. En un momento vamos a tener toda la cabeza quemada. Por eso digo, hay algo del rito, del teatro, de la danza, que me parece que está volviendo muy necesario. No tengo ni idea qué va a pasar. Sí siento que hay algo también del capitalismo que se mete por la tecnología, que está formando espectadores para mí de una manera que no me interesa, porque la gente quiere ir a ver de alguna manera un producto, no una obra de teatro. Por eso el teatro independiente se volvió un poco, de alguna manera, comercial, como con la idea del éxito, de que te vaya bien. Viste que todo el mundo pone entradas agotadas. Y quizás tenés un teatro para 20 personas. Entonces digo, y sí, amigo, qué bueno que la agotaste. Sacaste un par de sillas, además. Claro, como esa cosa de hay que ser exitoso, a la gente le gusta, tal dijo tal cosa, no sé qué. Y se está perdiendo un poco lo artesanal. Y en este sentido de formación de espectadores también está pasando que la gente quiere un poco emocionarse, un poco divertirse, ¿entendés? Como que la historia sea sencilla, no me la compliques. Y el tema le está ganando todo, que eso a mí me destruye, ¿no? Si el tema es importante, ya la obra es buena. No.
Hay algo también de lo autobiográfico que está demasiado de moda para mi gusto. Como hay un punto que digo, che, no me importa tanto tu vida, haceme una ficción. ¿Entendés? Como, sobre todo cuando me estás contando tu vida con un micrófono sentado en una silla. Como, haceme algo más, no sé, como... Sí, eso es muy, muy Instagram, ¿no? Claro. Y siento que en ese sentido... el otro día en la radio también una chica, una columnista que es muy joven, porque la conozco, decía, ay, fui a ver una obra, es la mejor obra que vi en mi vida. Y digo, sí, porque no viste tantas. Entonces, como, sí, qué sé yo, y hablaba de una obra que yo conocía, y digo, qué lástima esta chica no vio, no sé, Máquina Hamlet, del Periférico de Objetos, no sé, o obras de Barty. ¿Entendés? Como, sí, para vos quizás fue la mejor, pero tampoco tenés tanto recorrido como para darte cuenta de eso. Perdón, me extendí, pero creo que hay algo del presente y del futuro que me desconcierta. Lo que sí yo hago y aliento que hagan es que cada uno haga realmente lo que tiene ganas sin dejarse influenciar demasiado por el afuera o la tecnología. Bueno, claro, estaba pensando, es por 2 la entrevista. Sí. Las respuestas, las 10 respuestas son 20, claro, son como 20 en realidad. No, bueno, coincido en mucho de lo que dice Santi. Y respecto a eso, me parece que, para agregar algo, a mí me preocupa mucho por supuesto, lo de la tecnología y la inteligencia artificial. Me parece que es una cosa horrible que está pasando y que eso va a ser muy malo para nuestra... Para lo que es la actuación y la creación de ficción, etcétera, pero para el audiovisual. Yo creo que el teatro, en ese sentido, va a zafar de eso. Creo que el mercado tiende a que todo lo que es audiovisual, etcétera, sea hecho por inteligencia artificial. Creo que viene el mercado también formateando espectadores que para mí antes, no sé, mis viejos veían, no sé, una obra o veían una película y les decía, che, qué buena esta película. Y decía, seguro, es medio mala, ¿no les parece aburrida? Sí, nos dormimos. ¿Pero te gustó? Sí, porque entendimos el mensaje, muy buen mensaje. En otro momento el mensaje era lo importante, ¿no? Como si entendías el mensaje y estabas de acuerdo, etcétera, eso tenía un valor. Yo siento que hoy, para las nuevas generaciones, ya no es el mensaje, sino la refe, es descubrir la refe, el lugar donde, esto es como tal que vi, esto es como esto, la idea de la referencia constante. Y es un gran problema para mí eso, porque le estamos dando el espacio a que si la creación fuera eso, si la creación fuera la búsqueda de la referencia, algo que ya estuvo hecho y lo volvés a hacer y lo pones, y esta cosa que es una copia, que de manera más cool se dice, ¿cómo le dicen? Como una cita, las bolas, estás copiando algo que ya se hizo. Lo que está haciendo es que el espectador empiece a creer o a entender que eso es el material, que todo se hace a través de referencias, y en realidad, claro, una computadora lo va a hacer mejor, porque tiene mucha más cantidad de referencias que un humano. Y la creación no es, me gusta decir más de manera militante que crear no es buscar referencias. No se crea con referencias, aunque un poco sí, pero prefiero entrar hay un montón de otros procesos creativos que no tienen que ver con la referencia. En ese sentido, también me hace pensar en el teatro y el futuro, que si bien va a ser muy difícil que sea reemplazado por una inteligencia artificial, un actor de carne y hueso no va a poder ser, sí en la actuación de cine, viste que la inteligencia artificial puede hacer tu cara y hacerte actuar y no sos vos, viste, eso es increíble. El teatro zafa de eso. Ahora, como dijo Santi, la tecnología está generando problemas muy grandes en relación a esta técnica que implica el cuerpo, que implica la experiencia. En ese sentido, el teatro es un espacio de resistencia fundamental, porque, como les decía, yo dejo de entrenar un poquito y yo no te puedo hacer los ejercicios que yo pido. Para hacer los ejercicios que pedimos en Bravar es difícil de hacer y te va generando un desarrollo cognitivo, caminos neuronales, hacemos muchos ejercicios de neurociencia, que te va ampliando la capacidad de imaginario, ¿viste? Y eso es fundamental para la creación. Quizás no viene una IA y te reemplaza, pero si vos estás todo el tiempo scrolleando, o si estás todo el tiempo, en vez de pensando, usando la IA, o no leyendo, etc., vas a ser peor actor o actriz. Porque no vas a poder desarrollar el imaginario. Y nosotros proponemos mucho la dramaturgia desde la actuación. Y si esos canales no están desarrollados, si no profundizás en eso, empieza a mediocrizarse mucho. Entonces el peligro para el teatro no es la desaparición, sino la calidad.
la mediocridad que se empieza a ver tratando de emular esto. Por eso digo, obras Instagram, obras muy, muy básicas, donde todo ese, de hecho, como autor o director de una obra, viene y me dicen, esta obra me pareció muy tal cosa. Me cae muy mal ese tipo de comentarios. Pero porque lo que hago, lo que me está pasando es como confirmo esto que digo, que el espectador está pretendiendo encontrar, cree que está bueno cuando encuentra la referencia. Es como, hay un sketch muy bueno de Capusotto que es el tal cual, ¿viste? Sí, tal cual, mira, claro, el tipo tal cual. Sí. ¿Qué es eso? La cultura lo que necesita es como reconfirmarse, como ir a decir, es lo que yo ya sé del mundo, me hace sentir tranquilo. Bueno, el arte para mí debe intentar hacer otra cosa, generar como lugares de nada. Sí, de, más dudas que certezas. Dudas, de incomodidades, de no entender cómo nombrar eso que estoy viendo, en vez de tal cual, ya lo conozco, ¿no? Sí. Y la ref es como el sumum de eso, que le da lugar, insisto, a la inteligencia artificial. Ese es el modus operandi de la inteligencia artificial, es construir, ¿viste? Y por eso el dueño del medio de producción, hablando en términos capitalistas, ya no va a necesitar de los trabajadores creativos, ni del guionista, ni del actor, ¿no? Porque, claro, ahora hacen su propia película. ¿Y qué quiero? Y le digo a la IA, quiero una película que me haga acordar a, no sé, Esperando la carroza, pero con actores no sé qué, y que estén en que sea todo en el futuro y que canten murga toda la película. Y se hace. Entonces lo que hace es la referencia, todo lo que ya vi y que quiero que esté, y creo que eso es la creación. Y no creo que sea. Sí, creo que lo que se valora del teatro o de algún tipo de arte es como la falla. ¿Viste? Como algo de lo espontáneo, o esto no lo puedo terminar de entender, esto tiene más sentido que significado, y hay algo de eso que me parece que la IA, salvo que en el futuro la IA falle también, uno empieza a necesitar. A mí me está pasando, por ejemplo, como espectador, más de cine te diría, que no aguanto más las plataformas más conocidas. No aguanto las películas, entonces, no sé, trato de ver películas más raras, un poco más aburridas incluso, pero siento que me hacen un masaje o más al cerebro. o más viejas, ni hablar. El otro día vi una de Godard. Es que las películas que hacía 1000 años que no lo veía y se hacen por algoritmos. El algoritmo dice qué tiene que ser la película. Por eso son los parchecitos, los parches no se dice. Sí, parches, como de lo que ya fue hecho, porque el mercado trabaja con lo que ya confirmó que funciona. Claro. Entonces dice, a los 10 minutos tiene que pasar esta escena, a tal cosa, y así salen como productos, medio un fordismo de películas, que son todas las mismas. Sí. Es la misma estética, la misma manera de filmar. No, y decís, ya lo vi, eso ya lo vi, claro. Sí, hay una peli, un tráiler de película de terror y hay una cámara que hace, lo vi 25 millones de veces. ¿Qué hacen? Los que lo hacen es, te muestro la ref de cómo quiero filmar esto. ¿Y qué es eso? Te muestro cómo fue filmado por otros y lo vuelvo a hacer. Sí, y entonces más relacionado a la copia de la copia. También lo que está pasando, y también quedó grabado acá. Sí, estoy cavando mi propia tumba. No nos gustan las obras con micrófono. Sí, ya me quedé podrido. No, que está pasando algo también con las plataformas, y con el capitalismo y con ir a lo seguro. Que, por ejemplo, los actores argentinos que no somos tan conocidos, que yo, por ejemplo, antes de las plataformas, yo te hacía, no sé, cada 2 años un protagónico en cine. Y ahora soy el plomero de Ángela Torres, ¿entendés? Como que me llama, me dice, es un casting, tengo un casting para ser el plomero. Sí, pero actúas con ella. Digo, ¿qué me importa? Digo, está todo bien con Ángela Torres, pero no me motiva. Lo que está pasando es que también se va a lo seguro con la actuación. Entonces, cualquier serie de Netflix o película, perdón, di nombre, no sé si se podía, pero van a lo seguro, al famoso. Entonces los famosos tienen trabajo sin parar. Los que no son tan famosos o los chicos que están empezando la tienen dificilísima para trabajar. Sí. Sí, no sé cuál es tu próxima pregunta, pero no, porque estaba por meterme en una y quizás te sacaba. No, pero pensaba también, quizás nada que ver o quizás sí, pero en relación a eso, recuerdo cuando empecé, llegué a Buenos Aires, igual empecé con música, después volví al teatro, pero cuando empecé con el teatro, nos tocó una muy buena época teatral acá, donde iba al espacio Callejón y veía una obra no sé, Mujeres soñaron caballos de Veronese, o esto, ¿no? Como, o la de Bartiz, El pecado que no se puede nombrar, o Rafa haciendo sus primeras, la modestia en la de San Martín. Pero era el fin mío, cuando arranqué, era eso. No era... el éxito, o sea, la fama. Era
ay, quiero poder hacer ese nivel de obras en este teatro, mira lo que es el Callejón, ¿entendés? Y nuestra generación fue realmente muy fuerte, que ese era el objetivo, ese era el móvil. Con los años yo empecé a sentir que eso dejó de ser un espacio de llegada en relación al nivel de calidad, de actuación, de dramaturgia, de calidad, de objeto artístico increíble que estabas viendo, y que además el teatro, así como es muy injusto de que una vez que termina la obra ya no la viste y ya, también te genera ser un privilegiado de estar presenciando eso y genera una vibración increíble. Y para mí fue siempre ese el objetivo cuando arranqué, ¿viste? Y siento que hoy el objetivo del teatro independiente, de esos lugares, el objetivo no es el final, sino como si dijera como una especie como de trampolín para. Y hay algo que para mí deberíamos como volver a... Por eso me gusta mucho lo que pasa en Bravar, que los veo que el fin es hacer las escenas y hacer el potrero o hacer una obra juntos, encontrarse para... Y que ese sea el fin en sí mismo, también te salva, ¿no? Porque si el fin es la fama o lograr ese salto y no te llega, es una vida muy frustrada. Lo que digo es, si el fin es ese, y el fin es juntarse, y el fin es hacer algo muy bueno, y el fin es ser muy buena actriz o muy buen actor, eso está en tus manos. Y eso te va a dar una satisfacción que después lo otro, obvio, vas a querer hacer una cosa u otra y te puede tocar o no. Es muy injusta la carrera de la actuación. Muy injusta porque hay poco lugar, son muchos. Y hay un montón, es muy azaroso, y hay un montón que no depende de vos. Total. Entonces, a mí me parece que lo que no depende de uno puede esforzar o hacer cosas pero ojo, porque si te dedicas solo a eso, no te dedicas a ser muy bueno actuando. Y eso requiere mucha energía. Es como cuando, voy a decir una cosa, cuando veo a alguien con un físico increíble, digo, bueno, qué lomo, pero debe estar todo el día en el gimnasio. Es malísimo. Claro, ¿no? Está bien, se entiende, ¿no? Digo, tenés que estar todo el día en el gimnasio. Si tu vida es adentro del gimnasio, para tener ese lomo. Claro. Y el resto de la vida que, no, bueno, ok, para ser muy buen actor, hay que estar todo el tiempo. Sí, claro. Te agrego algo. Si es otra cosa, no llega. Está bien el ejemplo, parecía que no, pero sí. Mucha gente joven te dice, ¿cómo hago para insertarme en el mercado laboral? No tengo ni idea. Y si vos, ¿cómo hiciste? Trabajé. O sea, bueno, lo que hice Mati, me junté con amigos de un curso, hice escenas, después de escenas se convirtieron en obra. En esa obra me vio otra persona y me llamó. Es trabajar, no es que, salvo contados casos, no es que mandas una foto a una productora y te hiciste famoso. No existe eso. No se le debe haber pasado a Scarlett Johansson. No tengo ni idea. Pero no pasan esas cosas. No, y es una salvación también eso, ponerse otro fin en el medio, como... en sotoboche, como, este es mi fin en realidad. Lo otro lo quiero hacer, pero... Y te salva un poco, porque eso depende de vos. Y es muy satisfactorio hacerlo. Como es un fin existencial, diría, ¿no? Te juro que mi próxima pregunta tiene que ver con eso que acabas de decir, porque... Y no te vi, porque yo eso, aunque sea la letra tirando, no la puedo ver. No, porque yo pensaba que me imaginaba que ustedes formándose también quizás tenían, como todos, una listita mental de proyecciones, deseos, como me daba curiosidad si sienten como en un balance ahora, si se sacaron las ganas de hacer cosas, si les quedó pendiente algo, si se sorprendieron a ustedes mismos, como algo de lo que uno proyecta y cómo... Sí, mira, voy a decir algo que es muy emotivo, que yo creo que, además yo empecé a estudiar en el Rojas, acá cerca, o sea, como algo de eso de como que este barrio me trae a mis inicios. Creo que en esa época me decían todo lo que logré y te firmaba el contrato, pero sin duda, o sea, que creo que superé las expectativas ampliamente. No me emocioné, pero sos otra vez, pero ojo que me emocioné, pero no, porque es actor, te puede tirar una lágrima y no le creo nada. Sí, por suerte no perdí el hambre, ¿viste? Como algo de todo el tiempo tengo cierta ambición. Cosa de sí, no me conformo, cierta inquietud, a veces frustración, que hace un rato lo dijo Mati, como dice, che, quiero que con mi próxima obra me vaya mejor, nunca pasa, pero con esa motivación, o a tal no le gustó, a la próxima le va a gustar, no sé, como algo de eso que me motiva a seguir haciendo, como no creo, no me relajo, además no puedo por lo económico relajarme, pero hay algo de esa cosa como medio, como mantengo, y creo que Bravar un poco mantiene algo de lo niño, ¿viste? Como del juego,
que me mantiene muy alerta en mi vida. Creo que si no lo tengo, no sé, sería desesperante. Pero como meta creo que lo superé hace rato. Sí, yo siento parecido también. Pasa también entiendo que esto es más pensando en la actuación. Yo en un momento, y fue además mi firma de chao fue, nunca más fue en el ¿cómo se llama? El homenaje, no, el festival. Hicimos un festival por los 15 años de Bravadas. Sí, claro. Se hicieron volvimos solemnes. a hacer los solemnes después de un tiempo. Yo no quería actuar y terminé actuando, y en medio de la escena dije, no quiero. Nunca Y más. después salí y me puedo confesar que me dijo, qué difícil que es actuar. Yo no estaba Me dijo, entrenando. yo a veces no exijo estaba a los entrenando. actores tanto que tengo que tener en cuenta eso. Sí. Y No, y le además- dije, sí, Matías. No, es que es realmente, yo de verdad lo pienso, siempre digo que para mí el lienzo que pinta una actriz, un actor dentro de una obra es mucho más complejo, más grande que la obra misma. La obra misma en sí es mucho más simple que la obra del lienzo de la actuación. Claro. Es de un nivel de profundidad que tiene capas y capas y capas y capas infinitas, ¿no? Entonces sí, creo que es algo muy fuerte. Digo esto en relación a la carrera, quizás, o lo que pasó. Que yo hace tiempo ya no hice carrera en la actuación, No, pero sí desde tu rol. desde la dramaturgia, la Sí. dirección. Sí, yo siento haber hecho lo que siempre deseé, y estoy muy feliz con lo que se me ha dado. Pero pensaba más también en lo que pasó en un momento que fue, no sé si fue 2013, yo tuve una crisis muy fuerte de cómo venía haciendo, y que fue cuando hice un proyecto llamado Proyecto Pruebas, que dejé de... Yo veníamos, no todos en esa época, bueno, nosotros veníamos haciendo como 2 obras por año, ¿viste? Estrenando, y yo necesité hacer un parate y repensar las cosas. Pero más allá de qué es lo que vino después, pensé mucho en esta imagen de la idea de o surfear la ola o hacer la ola, hacer uno la propia ola para surfearla, ¿no? Y empecé a pensar mucho en eso, a mí me ayudó mucho eso. Por eso decía recién lo de qué sí podés controlar y qué no podés controlar. Y hay zonas, eso, que me parece que dependen de uno. Creo que Bravar genera muchas herramientas para eso. Esta cosa de actuar, che, no me llaman para actuar. No, bueno, hacé vos tu obra, juntate con gente para hacer la obra, armate, es decir, no estés ahí con tu tabla esperando que se arme la ola y surfearla, sino arma la ola. Sería eso, que suena feo, pero se entiende, ¿no? Y eso, yo siento que he hecho eso. Y eso te puede dar resultados o no. Eso también es una zona que no puedes controlar. Pero nadie te quita que vos estás haciendo esa propia ola, no estás esperando a ser llamado, que además la actuación es una profesión compleja con eso, es muy a la espera, es poco productiva en el sentido de la producción, de hacer. Pero creo que, o aliento a ser yo estoy como, siempre me di cuenta que siempre fui productor. Ahora me agarró una etapa donde dije, nunca me puse como productor, pero fui productor. Toda mi vida fui productor. De todos los puntajes de todos lados. De todos lados. Hay que agarrar puntaje de todos lados. Pero digo, desde mi primera obra, desde que hacía, yo armaba la escenografía, la pagaba yo, la pagaba vos, eso es producción. Y uno es productor. Y lo que siento que está pasando, hablando de vuelta del capitalismo y la tecnología, etcétera, está pasando que, de vuelta, los dueños o los productores están tendiendo a ser creadores. Por eso es muy malo el nivel de lo que hay. Sí, porque no se dedicaron nunca gente a eso. que nunca hizo actuación, no opina sobre la actuación. No, sí, hay gente que tiene plata, se compra una productora y ahora decide qué películas se hacen y cómo, qué, y te dicen sobre cómo debería ser la película. Alguien que viene quizás de la economía, de manejar una empresa de no sé qué, y compra, tiene el dinero para, y ahora con la inteligencia artificial, etcétera, puede devenir, pensarse creador. De hecho, hay muchas series, por ejemplo, que veo, che, qué mala esta serie, fue hecha por los dueños de las productoras. Entonces, perdón, no, qué lamento. No, bueno, pero digo, lo que, más allá de eso, está bien, es su camino y tienen el derecho a hacerlo, y muy inteligentes que lo aprovechan. Creo que lo que tiene que pasar, y hay que cambiar el chip, es que los creadores y creadoras devengan productores. ¿Se entiende? Tenemos que intentar el camino inverso. Y creo que de la actuación es difícil eso, porque es muy de la espera, pero tienen que empezar a cambiar para mí el chip y decir, bueno, produzco. ¿Cómo produzco siendo actor o actriz?
y empezar a moverse para hacer eso. Que lo hacíamos desde chicos, digo, bueno, soy actor, nos juntamos una obra, bueno, dale, a ver, bueno, y alguien viene de dirección o lo escribió, bueno, eso es producir la obra, producir tu lugar, tu propia ola. ¿Querés romperla? No me llega nunca un papel. Crea un personaje que escribí, juntate y armate el mejor personaje que puedas tener. Rompela haciendo algo que vos misma generás. Y eso, en definitiva, tiene su resonancia. Porque cualquiera que va y ve algo que está muy bien hecho, queda resonando y va generando lazos después, va generando como... Ahora, si vos haces eso y estás ocupado en que quiero que me vean, no sé qué, quiero dar el salto y voy a llamar a tal, y no te ocupás, no vas al gimnasio para hacer un Adonis, no te va a salir, no vas a estar fuerte, ¿entendés? Porque no fuiste al gimnasio. Entonces hay que hacer eso para mí y un poco confiar más en eso, digo, Parece que nos abrimos un gimnasio. Sí, estamos en la promoción. No, yo estoy yendo al gimnasio una vez por semana y digo, ¿por qué tienes esos músculos ahí? Porque claro, va todos los días muchas horas. Che, última. Si tuviesen que dejar una recomendación, un libro, una obra, una canción, una peli. No, me parece que un poco lo dijimos, pero es... bueno, ni hablar formarse y trabajar, que ya lo dijimos muchas veces, pero también convivir, y es algo que está pasando mucho ahora en las nuevas generaciones, convivir un poco más y mejor con el fracaso y con la crisis. Estar en crisis a nivel artístico es casi lo mejor que te puede pasar. Como algo de eso de... Es un momento muy frustrante en cuanto vos abrís una red social y sentís que a todo el mundo le va mejor que a vos. ¿Entendés? Y después te juntás con esa gente y decís, che, no. Ellos mismos te dicen, no había nadie en la obra. Puse entradas agotadas para que vean. ¿Entendés? Como... tratar de estar un poco más... un poco Mati lo dijo cuando hizo un parate con su creación y pensó que quería hacer, como reflexionar un poco qué quiere uno. Y también pensar que las cosas no van a salir siempre bien. Va a haber, como dije recién, frustraciones. Y analizar esos momentos y ver qué sale de cuando uno no está logrando lo que quiere o cuando está en crisis, a ver qué pasa con la crisis, aprovecharla como un trampolín para otra cosa. Es lindo eso, porque además creo que igual vos pedías un libro, no te dimos ni bola con eso, pero no lo voy a hacer, no lo pienso hacer, menino. Pero digo, hablando de eso que decís, creo que justamente es un juego de palabras, pero está en crisis. Estar en crisis, digamos, como o la idea incluso está en crisis del pensamiento crítico. Creo que hay una... lo digo medio como de viejo ya, siento así, pero creo que lo veo dando, y porque damos muchas clases, ¿viste? Bueno, hay filósofos que hablan de esto, como, ¿no? Claro, exceso de lo positivo. Sí, o como del valor de eso, ¿no? Como... creo que está eso, en crisis, el espíritu crítico, que no te devuelvan lo que querés que vean de vos, ¿no? Como, che, esto es lo que yo soy y planteo que soy, y de la afuera el teatro justamente viene alguien a mirar y lo que va a construir hay una otredad que mira y que construye, ¿viste? Y hay algo ahí, me parece que está en crisis, en esto que dice, ¿no? Yo te muestro en Instagram lo que sé y no sos. Pero pasa mucho de poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a la dificultad, a lo que cuesta. Yo, por ejemplo, en dramaturgia en la UNA siempre yo digo, bueno, ¿qué tal cómo estuvo? Y lo primero me dicen, a mí me costó. Y yo, espera. No me interesa saber si te costó o no. No es cómo estuvo. Háblame técnicamente qué pasó. Y no es un valor si te costó o no, porque quizás yo creo que el Ulises de Joyce, a Joyce le debe haber costado escribirlo, ¿entendés? Como... Es raro. En un día no lo escribió. Claro, seguro que no, ¿entendés? O pensar en la mejor actuación que hayas visto en tu vida. Y probablemente le haya costado lograr eso. La idea de que si la experiencia no es solo satisfactoria para que sea válida, es un problema, sobre todo en estas áreas bueno, la actuación, digo, porque uno trabaja con el lodo más oscuro. Uno necesita ir a esas zonas muchas veces más oscuras, incluso para hacer la comedia más graciosa del mundo. Necesitas enlodarte, necesitas que eso que te pasa te horade, te transforme, sientas también miedo, sientas como... El arte para mí es un espacio
que te permite acercarte al filo de una cornisa, ¿no? Como a ese filo que uno no quiere llegar porque genera mucha angustia, pero es un filo que hay una frase de Diana Vélez y muy linda, que es un filo de la cornisa que te permite ver el mundo y hacer lo que hace el arte, que es crear objetos agregados a lo real. No habla del mundo, sino que agrega objetos que antes no estaban, y necesitas un poco ese filo para poder trabajar ahí. Y si uno está en zonas de confort más alejados de eso, lo que hace es replica la cultura, ¿no? Y nada más. Entonces, sí o sí, esos bordes son críticos. Obvio, si te pasas ese borde, es un bajón, porque estás loco. Pero ese bordecito es necesario. Y el arte te permite estar ahí. Te permite estar cerca del vacío existencial todo el tiempo. Pero es necesario para la creación. Medio como... el sádico, tenés que pasar mal para crear. No, la pasás bien también, y eso también es salvador. Porque la existencia es jodida. Entonces, estar ahí, poder jugar en esos bordes, nos permite estar en el mundo en un punto. Por eso me parece que muchas veces se confunde la profesión con tu oficio, con lo que te gusta hacer. ¿Viste? Esta cosa que se confunde, la cosa que si vos vas y sos bancario, ¿se dice? ¿Bancario? ¿Banquero? No, banquero es el dueño. Bancario, ponele que vas. No, bancario. Bueno, no creo que eso sea lo que te hace estar... Es un medio para vivir económicamente. Bueno, ¿el arte qué es? Por eso también es un modo de estar en el mundo. Ay, y con esa frase... Bueno, muchísimas gracias. Harry Potter, ¿no? Ir al gimnasio. Rápidos y Furiosos. ¿Es en plural Rápidos y Furiosos? No. Pero tiene tantas que aplica. Ay, bueno, y tiraban la peor película del mundo. ¿Cómo era las Rocky 1? Rocky 1 es un Rocky 1 es un película. De teatro iba a decir más pinas que las gallutas. ¿Te acordás? Había una obra terrible, lo más incorrecto. Teatro de revista no sabía, muy famosa, más pinas que las gallutas. Una de las obras más exitosas de teatro porteño. Bueno, vengan a nuestro gimnasio. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.